Aclarando con Gracia. Un segmento destinado a responder tus dudas e inquietudes. Un lugar para compartir el Evangelio de la Gracia de forma precisa. Búscanos en nuestro canal en YouTube. Esta es una producción de La Última Reforma. El término preterismo viene del latín praeter, que significa pasado. Como en la mayoría de las disputas teológicas, la división entre el preterismo y su opuesto, el futurismo, se basa en la interpretación de muchos pasajes del Nuevo Testamento realizados por distintos gurús o maestros teológicos. La recomendación importante que Pablo les declaró a los corintios en su primera carta fue: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Aquí el término tiempo viene del griego kairos, que significa un tiempo establecido. Y el pretexto de estos versos es el ser hallado fiel administrador de los misterios de Dios. El verso dice: el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Verso 6, pero esto digo, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Verso 14 ahora. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. El término ayo en el griego es un paedagoge, que significa tutor, instructor, maestro de escuela. Pueden haber 10,000 instructores que te puedan ayudar a conocer el Evangelio, pero solo Pablo con su Evangelio te puede engendrar para reconocerlo como nuestro Padre. Si Pablo fue a quien Dios le reveló sus misterios en un periodo de tiempo antes de la parusía o de la venida del justo juicio de Dios sobre el anatema, el pueblo de Israel, sobre el gran inicuo cuyo misterio de la iniquidad estaba en acción, que se traduce cualidad de injusto, y sus sinónimos son injusticia, maldad, infamia o ignominia, y es Pablo quien identifica ese misterio, es el apóstol que tengo que imitar reteniendo sus sanas palabras. Es significativo que con anticipación Jesús había afirmado en sus analogías la destrucción inminente del pueblo judío. Entonces pregunto, ¿acaso para Pablo el conocimiento de la parusía no era cuestión del pasado? Ciertamente para el apóstol Pablo era cuestión del pasado, ya que de forma inequívoca el mismo Jesús había pronunciado la sentencia. Si bien el apóstol Pablo lo comunicó con anticipación a los tesalonicenses en su segunda carta, y les dijo de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que podemos entender el término como parusía, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis fácilmente de mover de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pregunto, ¿a qué templo se refería Pablo? El único templo en pie en esa época era el templo en Jerusalén. ¿Cuál era el objeto de culto? Los sacrificios de animales. ¿Dónde era que se manifestaba Dios para el pueblo de Israel? En el lugar santísimo. ¿Quiénes aborrecieron al Mesías? La generación perversa y mala. ¿O no recuerdan las palabras de Jesús refiriéndose al templo? Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de preciosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y luego Jesús añade, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Los ministros competentes que conformamos la última reforma no hacemos proselitismo o apología, ni colgamos comentarios en foros o en páginas de la web contrarias a nuestros principios o con supuestos similares en cuanto a la doctrina paulina, ni buscamos un reconocimiento de hombres para agradar a los hombres. Sencillamente seguimos el consejo de nuestro apóstol Pablo, el perito arquitecto, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Aclarando con Gracia. Un segmento destinado a responder tus dudas e inquietudes. Un lugar para compartir el Evangelio de la Gracia de forma precisa. Búscanos en nuestro canal en YouTube. Esta es una producción de La Última Reforma.